Me te dejan un chocolate caliente. ¿Chocolate quieres? Ay, sí, por favor. ¿Le agarró? Sí, perfecto. Gracias, Manuel. ¿Me oyen? ¿Se oye? Sí, padre, buenos días, ¿cómo Sí. están? Buenos días, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo está todo? Bien, ¿usted, padre, cómo amaneció? Muy bien, gracias a Dios. Contento. Qué bueno. Que eso no es poco. Eso no es poco. Esperamos un poquito mientras los demás se conectan, ¿les parece? Unos 2 minutos. Sí, padre, esperemos a los demás estudiantes. Seguro que sí. Hoy vamos a ver, Dios mediante, los símbolos, ¿verdad? Sí, señor, signo y símbolo. Sí. Bueno, vamos a esperar entonces unos minutos. Rabarizón, ¿tú estudiaste la filosofía en dónde? Estudié la filosofía en Madagascar. Ah, sí, qué maravilla. ¿Y tienes cuánto tiempo ya en Venezuela? Tengo 3 años. Llegué en 2017. Perfecto. Ya hablas muy bien el español, te felicito. Gracias, padre. Muy bueno. ¿Qué población tiene Madagascar? Es decir, ¿qué población malgache? ¿Cuántos son? ¿Hay cuántos? Ajá. ¿Cuántos? 24 millones. Wow. ¿Y diócesis? Diócesis 22. ¿Son población que musulmana o católicos? No, cristiana. Cristiana, católica y protestante. Ok, ok, perfecto. ¿Cuáles son los principales problemas de Madagascar? Los principales problemas de Madagascar el fundamental es la pobreza en general. Claro, claro, claro. No sé cómo verlo desde qué punto, pero el problema fundamental es la pobreza. Claro. Y ¿qué te iba a preguntar? ¿Qué se habla? ¿Francés? Nuestro idioma local se llama malgache, Malgache. el idioma local, pero por el hecho que hemos colonizado por la Francia, el idioma oficial es el idioma francés. Claro, tu acento es francés. Malgache. Malgache. Y es que es un mixto de idiomas aborígenes con francés, ¿o es una cosa totalmente diferente? Totalmente diferente. No tiene que ver con francés. ¿Qué población habla francés en Madagascar? ¿Qué porcentaje? Tengo que investigar. Por ejemplo, Tengo que investigar el las porcentaje. clases en los colegios, en las universidades y en los seminarios, ¿cómo se enseña? ¿En qué idioma? En francés y en malgache. No sé cómo explicarlo normalmente. Normalmente debería ser en malgache, pero la mayoría
la mayoría también se explica en francés. Por ejemplo, al estudiar la filosofía y algunas materias, se estudia en francés, no es en malgache, Ok. no es en mi idioma. Claro, me imagino básicamente por el tema de la bibliografía. Es decir, seguramente, Esa es la razón. esa debe ser una de las razones más importantes. Me imagino que la Sí, sí, mayoría sí. de las carreras se hacen en francés porque para poder tener acceso a la investigación. Sí, sí, tiene razón. Bueno, vamos a esperar otros minutos más y entonces damos inicio a nuestra clase. ¿Les parece? Bueno, ya llegó otro por ahí. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Creo que es lo más importante para no estar divagando. Ya llevamos como 8 minutos, 9 minutos, ¿no? Vamos entonces a dar inicio. Bueno, Rabarizón, se dice así, Rabarizón, tal cual como lo leo. Correcto, padre, sí. Haz la oración de inicio, por favor, si te place. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre de María, Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ruega por nosotros, ahora y en la pecadores, hora de nuestra ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un Como principio, era en un ahora y principio, siempre, ahora y como era en el siempre, de los siglos. por los siglos de los María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Amén. bienvenidos. Estoy nuevamente con ustedes. Debo decirles que para mí es un gran placer y un gran honor acompañarlos en la medida de mis posibilidades y de mis conocimientos, que los pongo pues al servicio definitivamente de todos y cada uno de ustedes. Ojalá que esta clase, al igual que la anterior, pueda ser de provecho mutuo y también de gran crecimiento. Fíjense que para nosotros hay un elemento bien importante que lo discutimos en el día de ayer sobre el hecho religioso y la importancia que tiene pues en conexión pues con la vida sacramental de la iglesia y especialmente con la base de toda la experiencia que nosotros tenemos de fe basada prácticamente en esos acontecimientos. Y veíamos cómo había una incidencia y una conexión extraordinaria entre la moral, digamos, cómo se incide los religiosos, generalmente el hecho religioso en la transformación moral, en la conexión especialmente con la comunidad, es decir, la dimensión no solamente individual, sino también comunitaria del hecho religioso. Y yo creo que eso es un elemento muy, muy importante. Y fíjense que nosotros partimos también que ayer más de uno de ustedes empezó a hablar sobre la definición de lo que es un sacramento, un signo visible de una gracia invisible. ¿Saben de quién es ese concepto? Es decir, ¿quién conceptualiza a los sacramentos como tal? Bueno, San Agustín de Hipona. San Agustín es el que define realmente los sacramentos como unos signos visibles donde se recibe una gracia invisible. Y eso es un elemento que ninguno de nosotros debe jamás olvidar. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el símbolo. Y por supuesto, hablar sobre el símbolo, necesariamente tenemos que tocar el tema del signo. Y muchas veces, conceptualmente, no sabemos distinguir la palabra símbolo por la del signo. Confundimos signos por símbolos y símbolos por signos. Y definitivamente, si no tenemos una clara distinción sobre conceptualmente lo que significa cada uno de ellos, pues definitivamente pudiésemos estar divagando sobre este planteamiento. Entonces, en primer lugar, tendríamos que decir varias cosas. Hay que considerar la noción de signo sacramental, los sacramentos, y que son acciones prácticamente simbólicas de la iglesia. Es decir, nosotros cuando hablamos de sacramentos, estamos haciendo una referencia inmediata. En primer lugar, a la fiesta. En segundo lugar, al símbolo, al signo. Estamos haciendo referencia al hecho religioso. Es decir, hay una conexión que no puede ser prácticamente separada, porque definitivamente es digamos, el sitio donde se ejecuta y se realiza y especialmente se exprime de manera particular el símbolo. Todavía estoy admitiendo personas. Admitir a Freddy Suárez. Pero Freddy no acepta, no sé qué le pasa, ya va. Un momentico. Ahora sí. Entonces, para nosotros es fundamental recordar permanentemente lo que les decía en la descripción que hace San Agustín sobre cuando propuso el sacramento como un signo visible de la realidad invisible.
La teología pues prácticamente ha hecho suya esta manera de decir y a lo largo de los siglos ha ido proponiendo los sacramentos a partir de la noción de signo, aunque no ha sido tan solo las formulaciones teológicas las que han usado el término signo a la hora pues de referirse a los sacramentos, sino que al magisterio de la Iglesia ha legalizado esta manera de hablar, es decir, al emplearla tanto en los decretos de Trento como en el Catecismo de San Pío V, promulgó a fin de poner el alcance de los párrocos el contenido tradicional, teológico y magisterial que le precede al Concilio Vaticano II. Entonces, para nosotros es un elemento muy importante que nosotros podamos, ya ves que estoy interrumpiendo a cada rato porque estoy admitiendo aquí a una cantidad de personas. Entonces, habría que, digamos, tener claramente, cuando nosotros nos referimos a los sacramentos como signos, ¿y a qué se refiere? Eso en primer lugar. Y esa es una pregunta que voy a hacerle ahora a ustedes. Y por otro lado, cómo el actual catecismo de la Iglesia Católica, fiel a su tradición, ¿verdad? A su tradición eclesial, enseña que los 7 sacramentos son los signos y los instrumentos, mediante el cual el Espíritu Santo pues manifiesta, distribuye la gracia a su cuerpo, que es prácticamente la Iglesia. Entonces, les pregunto, Javier, ¿en qué medida el sacramento es un signo? Te pregunto. Pues incluso desde el Catecismo de la Iglesia que estaba tocando usted, nos hablaba de que el sacramento como signo, ya cuando el sacramento viene de por sí desde la Iglesia, desde la palabra de Dios, se hace visible, se hace externo, pero a su vez nos lleva y nos evoca a un acontecimiento que hace fuerza y en cada uno. ¿Ustedes oyen bien o soy yo? ¿No? Que no solamente es algo... Javier, se escucha con interferencia. No, tiene mala conexión, Javier. Bueno, aló, ¿me escuchan? 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, sí. Ahora sí te oyes bien, pero cuando estabas definiendo lo que decía el profesor, te escuchabas entrecortado. Estamos teniendo problemas con el sonido, con el audio. Se escucha entrecortado. Ya, bueno, escapa de mis manos, vamos a tratar. Que lo que decía, que el Catecismo de la Iglesia Católica también hace mención al símbolo y el signo, ¿no? Pero en el signo ya catalogándolo como algo externo que nos hace visible algún acontecimiento específico. Por ejemplo, cuando el sacramento ya se vuelve signo porque lo podemos ver, lo podemos observar, es externo a nosotros mismos, pero a su vez hace una función de emitir algo específico de la palabra de Dios. Por eso ya sería la parte del sacramento, ¿no? Que hace en nosotros algo representativo, desde la fe, desde los acontecimientos, entre una cosa u otra. Pero el signo ya desde allí, lo que se ve es desde eso, ¿no? De que algo que es visible, que es externo y que en nosotros tiene una representación significativa. Yo quisiera preguntarle, por ejemplo, a Freddy Suárez. ¿Me puedes, por favor, completar lo que acabo de preguntar? ¿En qué medida el sacramento es un signo? Mira, yo estuve leyendo el tratado del libro de Ramón, el tratado de sacramento, y señalaba que el símbolo venía a ser como signo de algo concreto. Es decir, porque siempre está esta disyuntiva entre signo y símbolo. Entonces ellos aclaraban allí que el símbolo venía a concretar lo que representaba el signo como por conveniencia, una convención entre lo que era el signo. De manera que el sacramento viene a representar el signo porque es lo que realmente, digamos, el signo es como tal el sacramento.
Nosotros para exteriorizarlo lo llevamos a través de símbolos, pero siempre el lenguaje de la sacramentología ha estado como que por tradición religiosa ha usado ambos términos, tanto símbolo como signo. Pero de manera concreta, el sacramento viene a ser signo en la medida en que realiza lo que es, en que realiza lo que significa y lo que ejecuta lo que es realmente la gracia, ¿no? Por tanto, el sacramento viene a ser signo a medida en que ejecuta lo que es. ¿En qué medida el sacramento es un signo? Vuelvo a preguntarte lo que te dice, no me estás respondiendo. En la medida en que opera, en la medida en que opera o en lo que alcanza la gracia, ¿no? No lo olvides, Freddy. Vale o vive lo que... ¿En qué medida el sacramento es un signo? Bueno, en cuanto que es una celebración simbólica de la iglesia. Eso es un elemento fundamental. Por otro lado, gracias. Nelson, por favor, quisiera que tú me hablaras un poco sobre qué diferencia hay entre un signo y un símbolo. Nelson. Sí, padre, ya estoy acá. Padre, yo cuando leía allí también en el libro, sí, había una parte donde decía que todo símbolo es signo, ¿no? Pero hay diferencia. No todo signo, pues también es un símbolo, ¿no? Decía allí. Entonces eso como que a mí me confundió No, un poco, ¿no? ya va, Nelson. Todo símbolo es signo. Ajá. ¿Cómo es eso? Defíneme qué es O un sea, signo. que Defíneme todo, qué es un signo y defíneme qué es un símbolo. el signo es una realidad que más allá de la imagen, ¿sí? De sí mismo, siempre pues imprime los sentidos del conocimiento de otra cosa, ¿no? Eso era lo que yo leía de signo. Y de símbolo se puede decir que es la realidad de un carácter natural. Ok, Pedro Sánchez, por favor, hazme esa distinción entre símbolo y signo, por favor. Bien, la distinción es que el símbolo es una representación, no es exactamente lo que es, no es una realidad en sí, sino es una representación. En cambio, el signo sí representa lo que se hace, lo que se celebra, lo que se vive. Ok, podemos decir entonces que los sacramentos representan a la iglesia. Pedro. Los sacramentos representan. Creo que, siguiendo lo que usted estaba diciendo, ¿Sí o no? son... Sí. Exacto, esa respuesta es importante. ¿Y cuáles son los signos en los sacramentos? Ese es el símbolo, ¿verdad? ¿Y cuáles son Allá va. Los símbolos, yo creo que son, o sea, estos elementos que nosotros podemos ver. Los símbolos, que sería, por ejemplo, en el bautizo del agua, la luz, ¿no? Y entonces, ¿y qué es entonces un signo? El signo es lo que hace, es la celebración que ustedes decían ahorita, es esta celebración, estar en comunidad, la vivencia del testimonio, pues. Ustedes no tienen claro la distinción entre signo y símbolo. Para nada. Para nada. Los signos, defíneme cómo San Agustín define los sacramentos. No les sabría decir, padre.
Pero si te lo acabo de decir. Signos visibles de una gracia invisible. Entonces, los signos son visibles, ¿sí o no? Y si es un signo visible, por ejemplo, Rabarizón, háblame un poco cuáles son esos signos en los sacramentos. Por ejemplo, en el bautismo. Ok. Los signos que podemos ver en el sacramento del bautizo son, por ejemplo, el agua, el ciro y los óleos también. Y la camisa blanca, la vestidura blanca. ¿Y qué más? Y los óleos, el crisma. Y los aceites. Sí. A los aceites. Ajá. Entonces, fíjate, sí. Pedro, ¿esos son símbolos o signos? Te lo vuelvo a preguntar, Pedro. No son signos, ¿no? Perfecto. Entonces estamos claros. Ahora quiero, por ejemplo, preguntarle a Kleiber, háblame de los símbolos en el sacramento. En el bautismo. En los sacramentos. No me cambies la pregunta. Ok. Lo que yo entendía, ¿verdad? O lo que yo leí, es que los símbolos en los sacramentos es lo que nos remite a esa realidad, pues, que no conocemos. Entonces, si eso es así, ¿verdad? Por ejemplo, en lo del bautismo, el agua me remitiría a lo que es la fuerza del Espíritu, la pureza del Espíritu Santo. Los óleos sería el don del Espíritu Santo. La vestidura blanca sería Cristo resucitado, porque me está remitiendo a esa otra realidad. El cirio sería Cristo mismo como luz, por ejemplo. Ok. Los símbolos representan de alguna manera a la iglesia. Es decir, es un acto eclesial, representan y traen a la gracia, además que no la vemos, pues, ¿no? Definitivamente. Entonces, esa distinción es muy importante. Y aquí hay un elemento importantísimo. El catecismo de la Iglesia Católica, en fiel concordancia un poco con la tradición eclesial, enseña en primer lugar, el catecismo que ustedes conocen, que los 7 sacramentos son los signos y los instrumentos, no lo olviden jamás, mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia. ¿A dónde? A la iglesia. ¿Cómo? Como Cristo cabeza. ¿Quién los distribuye? Como Cristo cabeza, que son sus ministros. Entonces, ahí ya tenemos primero una especie de aproximación. ¿Cuáles son las preguntas que habría que tener claras en esta unidad? En primer lugar, ¿en qué medida el sacramento es un signo? ¿Cómo se expresan los sacramentos, muchachos? A través de signos. Y todos esos signos transmiten una enseñanza. Así cuando uno lee, por ejemplo, y va caminando, ¿verdad? Va en su carro y uno ve una señal y se coloca curva peligrosa. Bueno, ahí hay una, no lo dice curva peligrosa, sino que hay un dibujito donde se señala que eso significa que es una curva peligrosa, o sencillamente que hay doble vía, o sentido inglés. Aquí frente a mi iglesia, pues hablan sentido inglés. Entonces, ¿cuál es el sentido inglés? Si uno no sabe qué es el sentido inglés,
y no ha estudiado las normas de tránsito, definitivamente, bueno, le parece que hay inglés y por qué no francés o alemán. Entonces el sentido inglés es que la derecha, tu derecha, no está justamente a la derecha, sino a la izquierda. Y la izquierda va a la derecha, es decir, que va en sentido contrario a lo que nosotros generalmente estamos de alguna manera acostumbrados a hacer. Y eso es un elemento muy importante. O sea, la iglesia transmite a través de los sacramentos una serie de información y lo hace a través de unos signos visibles, bueno, que significan y simbolizan una realidad. El agua, lo que representa el agua. Los óleos, lo que representan los óleos. La imposición de manos, lo que representa la imposición de manos. Y eso es un elemento muy importante. ¿Qué veo yo como gran, digamos, dificultad? La distinción entre un signo y un símbolo. Creo que los invitaría a leer un poco más sobre este tema, porque a los pocos que he, de alguna manera, invitado a participar, le falta un poco más. Entonces, ¿cuáles son las preguntas medulares de esta unidad? Bueno, ¿en qué medida el sacramento es un signo? Por otro lado, ¿cómo se ha de entender, y eso es importantísimo, el sacramento en cuanto que es una celebración simbólica de la iglesia? Bueno, habíamos dicho que los sacramentos hacen a la iglesia, especialmente la Eucaristía hace a la iglesia y la iglesia hace la Eucaristía, utilizando a von Balthasar un poco. Luego, ¿en qué consiste la dimensión trascendente del signo sacramental? Es decir, ¿en qué consiste eso? Y antes de abordar la reflexión sobre el signo y el simbolismo, también deberíamos advertir cómo tratar los principios básicos que tratan de, digamos, asentar de manera estructural y formal la sacramentalidad dentro de la propia iglesia y cómo puede ser de alguna manera tratada de manera sistemática. ¿Y aquí de dónde partimos, muchachos? Partimos en primer lugar de un concepto que hay que tener claro. La iglesia es sacramento universal de salvación, pero hay que entender qué significa si es sacramento universal de salvación. La primera pregunta, si la iglesia es sacramento universal de salvación, la iglesia entonces necesita de los sacramentos, si ella en sí misma es sacramento de salvación. Esa es la primera pregunta. Y yo le pregunto a la gente de Santa Rosa, por ejemplo a Gregoris. Gregoris está presente por ahí en el Santa Rosa. Don Gregory, cuéntame. ¿Puede repetir la pregunta? Disculpe. ¿Alguien le puede repetir la pregunta? Si la iglesia es sacramento universal de salvación, la iglesia necesita de los sacramentos. Pues si estamos hablando que cada uno de los sacramentos transmite una gracia especial, pues dentro de la iglesia, como sacramento universal, cada sacramento pues constituye y es importante porque transmite una gracia especial. Y a través de ello se quiere transmitir. No me la estás respondiendo. Diga. La pregunta no me la estás respondiendo. La iglesia es sacramento universal de salvación. Okay. La iglesia necesita de los sacramentos porque si ella pues sí. Pero ya va, hijo mío. Me dices sí, pero los argumentos no me los estás dando. Bueno, para esto vamos. Si la iglesia es sacramento universal de la salvación, ¿por qué la iglesia necesita los sacramentos? Luis León, por favor. Si decimos que la iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto que ella se muestra como se muestra hacia el mundo como signo, o sea, es decir, ella representa y remite a otra realidad. Si necesita de los sacramentos, porque si decimos que la iglesia es la que los sacramentos constituyen a la iglesia y que la iglesia es quien administra los sacramentos, pues podemos decir que sí los necesitan, deben estar en ella.
Claro. Decimos Fíjate que que hay un elemento muy importante, pero también muy hermoso. La iglesia es sacramento universal de salvación, porque la iglesia viene definida en el Concilio Vaticano II como prolongación del cuerpo místico de Jesucristo, cuya cabeza es Él, Cristo mismo. Y como miembro, es decir, la iglesia está articulada a un cuerpo donde cada uno tiene una misión y una función. Y los sacramentos, evidentemente, son un acto eclesial, transmiten la gracia de la iglesia, la gracia de Dios que la tiene precisamente la iglesia. La iglesia, ¿cómo desarrolla esa gracia? Pues definitivamente a través de los sacramentos, pero no solo, porque también la gracia se transmite a través del anuncio gozoso, que es la evangelización. Evangelii Nunciandi, pues lo va a hablar en el Papa Pablo VI, un poco al referirse al papel que tiene la iglesia en el mundo, pues le coloca en primera instancia cuál es la misión que tiene la iglesia en el mundo. Y dentro de la misión que tiene la iglesia en el mundo es el anuncio gozoso de la salvación, con la predicación, con el anuncio gozoso del evangelio, de la propia palabra de Dios, y muy especialmente a través de esa gracia que se esparce a través de los sacramentos. Y eso es un elemento fundamental. Ahora, por otro lado, deberíamos recordar varias cosas. ¿Qué entendemos nosotros por símbolo para dar una exacta respuesta de lo que estamos preguntando? ¿Qué es un símbolo y qué es un signo? Eso es dentro de su etimología. Por favor, si no lo han investigado, yo quisiera que por favor eso lo tuviesen claro. Recuerden que la teología dogmática parte siempre de conceptos. Defíname, no me describa. No es lo mismo describir que definir. Son dos realidades completamente diferentes. Y podemos decir que de la raíz griega el término símbolo procede del verbo sin, S, I de yate, M, balein, sin, balein, equivalente a unir dos mitades de ahí. Son dos mitades que se unen, en que en su primitiva acepción, digamos, jurídica, se denominaban símbolos a las dos mitades separadas de un anillo. Si usted agarra un anillo, usted lo corta, bueno, esas dos realidades separadas definitivamente es lo que configuraba pues un símbolo. O la de una moneda o de cualquier otra cosa que al constituir, o sea, que al separar y luego al unir conforman un todo. Fíjense que en el matrimonio las alianzas tienen una simbología muy, pero muy especial. Hay una transmisión de una realidad en eso. ¿Para qué se colocan los anillos los esposos? Para recordar que la fidelidad, la pertenencia del uno al otro. Y ahí es donde realmente, cuando uno ve los anillos, uno recuerda definitivamente el compromiso que adquiere esa pareja cuando el sacerdote presencia ese sacramento. Es decir, portar el anillo significa recordar que debo ser fiel a la persona que prometí amar y respetar hasta que la muerte los separe. Y eso es, pues, un elemento muy importante. Entonces, el símbolo desde su base filosófica significa alguna realidad y a la par testifica que se ha prácticamente cumplido lo previamente anunciado. Es decir, yo llevo, y ahí es donde está el gran problema hoy, yo llevo mi anillo para decirle a la gente, a mi familia, a mis amigos, a mis hermanos de fe, que yo soy fiel, que yo estoy casado, que yo tengo una alianza donde de alguna manera, a través de mi fidelidad, de mi entrega y de mi donación, bueno, el ver ese anillo significa realmente el estado en el que yo me encuentro. O sea, no soy soltero, soy casado. Así cuando alguien va a una cita y entonces conoce a una muchacha y de repente se quiere quitar el anillo para que no sepan que es casado.
aunque pareciera que hoy en día el anillo pareciera que es un gancho, fíjense lo terrible, cómo se tergiversa un poco todo el sentido moral de esta cultura adveniente, ¿no? Lo que puede representar, lo que pudiese ser como una deshonra, pareciera que se convirtiera en algo extraordinario. Y ahí es un elemento que para mí, a mi juicio, pues hemos tenido pues una distorsión enorme que debe ser transformada y debe ser seguramente cambiada. Entre esas hay muchas cosas, probablemente la más bonita y una de las pocas que todavía permanecen como intactas es la de la pureza del niño, pues, ¿no? La pureza del niño, que esas vestiduras blancas sea signo de tu dignidad y de tu pureza. Lo dice el ritual en la celebración del sacramento del bautismo, cuando al niño se le recomienda vestirse de blanco, pues, ¿no? Y el sacerdote, pues, hace referencia a su manera de ser vestido. Pero ya en el matrimonio la cosa cambia. Las mujeres se visten de blanco y realmente el símbolo que de alguna manera representa esa vestidura blanca en un signo visible, que es el vestido blanco, pues ya no representa ninguna pureza. Es decir, esas mujeres ya tienen un recorrido, y también los hombres, pues, ¿no? Tan espantoso que si tendríamos que valorarlas por el color o por los grados de pureza o de impureza, bueno, todo tiraría realmente a colores muy oscuros, por no decir el negro, porque el signo relacionado con el símbolo sufre una perpleja crisis. No hay una conexión realmente interesante, importante, que pueda transmitir una enseñanza. Entonces, ahí es donde definitivamente otro signo maravilloso dentro del sacramento del bautismo, cuando el sacerdote le da el cirio encendido a los papás y a los padrinos y les dice: recibe la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les ha confiado acrecentar esa luz, que esa luz que representa a Cristo pueda ser llevada con dignidad, con alegría y con competencia. Entonces, definitivamente muchas veces nos encontramos que, y voy a ser un poco más incisivo, lo que representa esto, el cuello. ¿Cuántos sacerdotes indignamente pudiesen estar llevando lo que representa? Bueno, definitivamente nuestro sacerdocio no depende del cuellito, si lo usamos o no lo usamos, o el cíngulo. Definitivamente para nosotros es fundamental que todo esto sea una representación de lo que verdaderamente, externamente manifestamos, pero que internamente asumimos con profunda responsabilidad. ¿Cuál es el gran problema hoy entre esta simbología y su significado? Bueno, que muchas veces hay una esquizofrenia, una ruptura entre lo que debería ser y lo que realmente termina siendo. Y eso es un elemento muy, muy importante. Por otro lado, hemos de decir, bueno, como finalidad fundamental, los signos siempre tienden a transmitir un mensaje, y ese mensaje es el que muchas veces se ha venido perdiendo a lo largo de nuestro tiempo. Fíjense que en la liturgia, el Señor esté con ustedes. Entonces dicen las rúbricas en color rojo: el sacerdote abre sus manos, abre sus brazos como signo de acogida. Y luego entonces, en el momento de la consagración, el sacerdote se inclina ante el altar, lo que todo representa. Así, todo eso tiene un gran significado. Y yo digo que hay una gran crisis porque definitivamente la inmensa mayoría no hablan en el mismo lenguaje. Si ustedes le preguntan a sus interlocutores que vienen, por ejemplo, a la participación de la misa de cualquier parroquia, uno le pregunta: ¿qué representa esa mesa? El altar. Bueno, muy pocos seguramente van a decir: representa a Cristo.
y por qué representa el altar a Cristo, una mesa, por ejemplo, y qué representa la vela encendida en el Santísimo permanentemente, qué representan todos esos gestos que el celebrante realiza durante la celebración. Bueno, definitivamente toda esa simbología muchas veces ha perdido como fuerza y significado para el que está de alguna manera participando de algunas de estas celebraciones. Y eso es un elemento pues muy, muy importante. Por otro lado, Alejandro está. Sí, padre. ¿Dónde estás? Ah, ya te vi. Cuéntame, Alejandro, un poco. ¿Qué preparaste para el día de hoy? Bueno, yo había leído un poco sobre lo que significaba el signo, el símbolo, y entre lo que averigüé, el signo pues era algo que se elegía para indicar una realidad, otra realidad que no es la normal. En cuanto al símbolo, bueno, que se convierten en señales. Miraba que señales como que nos arrojan algo que tiene significado para nosotros. El símbolo es aquel que se remite pues a una realidad o a un contenido que no es absolutamente representable, sino que desde su sentido, pues se entiende. Y que, bueno, ¿qué más? En eso. Y se convierte, puede ser, bueno, sí, el símbolo, eso, era lo que había averiguado, más o menos. Fíjense que gracias Alejandro, hay una cosa bien interesante que dice que la concepción simbólica de la teología tiene una especial concreción en la sacramentología. Qué bonito esto, porque la simbología dentro de la teología, pues parece que dentro de la sacramentología hay como una especie de concreción. ¿Por qué? Bueno, porque manifiestan una gracia, porque transmiten también una enseñanza, porque los sacramentos en sí mismos, y esto no lo olviden, son símbolos. Es decir, ¿por qué son símbolos? Y eso es una pregunta que merece la pena hacerse. Porque son imágenes a través de las cuales se manifiesta como realidad operativa el designio salvífico de Dios. Y eso es fundamental, porque además manifiesta una realidad operativa del designio salvífico de Dios que se quiere manifestar o manifiesta el misterio de Dios. Y eso es, según realmente, algo maravilloso. Entonces, Pablo, por ejemplo, ¿cómo presenta esto? La iglesia, cuando habla de los sacramentos, esto es San Pablo, Padre, lo hace siempre. Discúlpenme. Esta clase queda grabada, hijo mío. Usted al final nos va corrigiendo, porque si no nos retrasamos y quiero terminar el día de hoy. Al final me preguntan todo lo que ustedes quieren. Por otro lado, hay un elemento, claro, porque estoy entre admitiendo y readmitiendo lo que se sale por el tema de la conexión. Y si no, nos vamos a volver aquí un sancocho. Entonces, para nosotros hay un elemento importantísimo, lo que les decía San Pablo. En primer lugar, los signos causan la gracia y establecen sobre todo una relación de causa y efecto dentro de la teología paulina, al referirse un poco sobre el hecho sacramental. Y eso es un elemento importantísimo, una relación de causa y efecto entre los significados por el signo y lo causado por el signo. Entonces, ¿qué es fundamental? El signo ocasiona una causa
y además ocasiona un efecto definitivamente. ¿Cuál es el efecto que debe proporcionar los sacramentos dentro de la propia iglesia? Le pregunto a Gregory, ¿para qué sirven los sacramentos? Gregory SDB. Sí. ¿Me oíste la pregunta, hijo mío? Dígame. Por favor, repítanle la pregunta. Kleiber, repítele la pregunta. ¿Para qué sirve o cuáles son los efectos que deben proporcionar los sacramentos? ¿Para qué sirven los sacramentos en la iglesia? Para transmitir la gracia a los hombres. No qué hacen, ¿para qué sirven? Para santificarnos. Los sacramentos nos santifican y eso es un elemento importantísimo. Los sacramentos nos santifican y eso no lo podemos olvidar porque recibimos una gracia que es invisible y definitivamente, y aquí es donde está el gran peligro, no se trata que el que se santifica es porque se convierte en un agente pasivo o un receptor de sacramentos. No, no se trata de eso, porque la sacramentalidad de la iglesia involucra algo más que el ejercicio mismo de frecuentar o de realizar muchos sacramentos. ¿Qué les quiero yo decir con esto? Un sacerdote se santifica porque celebra muchas misas. Bueno, puede ser un zángano, puede ser un sinvergüenza, puede ser un ampón y celebrar muchas eucaristías. Es decir, si eso no tiene una incidencia en el comportamiento, en su vida, lo que decíamos del hecho religioso, si eso no me atrapa en mi acción moral, en todo lo que es mi comportamiento de vida, definitivamente hay una dislocación entre un hecho fortuito que se convierte en algo rutinario y frecuente y no en una celebración viva que me ayuda y propicia mi propia santificación y la de los demás. Y esa es pues la gran diferencia. Entonces, la doctrina sacramental propuesta por el Concilio Vaticano II, que es un elemento bien innovativo y bien interesante. Recordemos que el concilio va a recoger todo ese proceso de transformación que se inició especialmente iniciando el siglo XX, pero sobre todo agarrando mucha fuerza con el Papa Pío XII, pero que luego el concilio definitivamente lo asume para poder verdaderamente hacer una reestructuración profunda. Bueno, tendríamos que decir, es un constante alegato, el Concilio Vaticano II, a la consideración del sacramento como una celebración de la iglesia. Es decir, cuando nosotros hablamos de celebración de sacramento, estamos hablando de un acto eclesial. Es una celebración de la iglesia y eso nunca se puede, digamos, desconectar. Por eso les decía al principio que lo que representa los sacramentos es que hace presente a la iglesia. Y así, por ejemplo, en la Constitución Dogmática sobre la iglesia que trata el Concilio Vaticano II, sostiene que la iglesia, en cuanto comunidad sacerdotal, actualiza su carácter sagrado, sus estructuras orgánicas por medio de los sacramentos y de las virtudes. Cada uno de los sacramentos
es considerado como una acción de la iglesia, lo que yo ya referí anteriormente. Y por tanto, todo eso va a repercutir sobre la perfección de esa misma iglesia. Entonces, la iglesia, en la medida en que celebra, actualiza y centraliza la celebración, especialmente de los sacramentos, está renovando su compromiso, que es esencialmente definido como sacramento universal de salvación. ¿Dónde nos santificamos todos nosotros? Bueno, evidentemente, alguno me puede decir, ¿solamente en los sacramentos? Definitivamente no, porque nuestra acción conlleva un comportamiento y una acción específica. Fíjense que cuando se apertura la causa de beatificación de cualquier sacerdote, lo primero que hacen era un sacerdote que frecuentaba los sacramentos. Pero bueno, nosotros en la iglesia tenemos un montón de gente que frecuenta los sacramentos, pero eso no es garantía de nuestra santificación. Nuestra santificación proviene justo cuando yo empiezo a entender realmente que eso que celebro lo vivo. Y ahí es realmente maravillosa esta acción y que nadie debe, sin duda alguna, olvidar. Quisiera escuchar, por ejemplo, a Felipe Corona, del Seminario Santa Rosa de Lima. ¿Está presente? Felipe, buenos días, hermano. Háblame un poco de la Lumen Gentium. ¿Qué es la Lumen Gentium? La Lumen Gentium es una constitución dogmática del Concilio Vaticano II, en la cual se nos habla, ¿no?, sobre la gente, la iglesia. Diría que es como la central, sobre todo, ¿no? Es volver nuevamente a la iglesia. Es una constitución, por así decirlo, central, ya que si venimos en una línea histórica, viene siendo Trento, y luego Vaticano I, ahí algo más rígido. Entonces, con la Lumen Gentium, hablando de la iglesia, ya pasamos a poner, o sea, ¿no?, a la iglesia más cercana y sobre todo eso, ¿no? O sea, a dar fundamentos sobre todo a la iglesia. La Lumen Gentium hace relación a la teología sacramental. Nos habla de los sacramentos. Que yo recuerdo. No sé. ¿Has leído la Lumen Gentium? Sí, pero lo que es particular. Claro, pero si entendemos que la iglesia, esta constitución dogmática habla sobre la iglesia, entonces sí tiene que hablar sobre los sacramentos, porque la iglesia tiene... Pero no me estás diciendo si tiene que hablar. Me gustaría que diga... No, entonces sí, pero entonces habla sobre que la iglesia es el sacramento universal de salvación, porque es lo que venimos diciendo, y si esta constitución habla de la iglesia, creo que la Lumen Gentium lo que quiere reflejar es eso, que la iglesia es el sacramento ¿Dónde habla de los sacramentos? Así, no sé. Gabriel Molina. Gabriel, ¿puedes hablar un poco de eso? Háblame de la Sacrosanctum Concilium, por favor. ¿De qué trata? De la renovación de la liturgia dentro de la iglesia. Ok. ¿Y qué relación existe entre la liturgia y los sacramentos? Bueno, en la liturgia es la celebración, o sea, todo lo relacionado con la celebración de la realidad sacramental de la iglesia. O sea, cómo los sacramentos son celebrados. Ajá. ¿Qué más?
El concilio habla de lo que acaba hace una consideración especial de entender que los sacramentos son una celebración de la iglesia. ¿Cómo? Disculpe, no le entendí bien la pregunta. Si el concilio habla que los sacramentos son una manifestación o una consideración especial de la iglesia, o una celebración de la iglesia, mejor dicho. Pues sí, en la Sacrosantum Concilio creo que lo dice. ¿Por qué? Porque hacen presente la función sacerdotal de Jesucristo y del Cristo total, o sea, de Cristo cabeza y de nosotros que somos su cuerpo. En la liturgia, y eso se celebra, o sea, en esa liturgia se celebra esa realidad sacramental. Ok, gracias, hermano. André, háblame un poco sobre lo que preparaste el día de hoy. Yo pensaba, pues, para no repetir lo que se ha dicho ya, el símbolo hace presente la realidad que representa. Voy a dar un ejemplo. Cuando en la iglesia se echa el agua, en el bautismo, perdón, se echa el agua como símbolo, perdón, de bautizo, representa esta renovación a la que está llamado el bautizado. Entonces, por eso digo que el símbolo representa la realidad, no la realidad, el significado del hecho, digamos, en ese sentido. Entonces, en ese sentido, el signo está más englobante del símbolo. El signo es todo el conjunto de lo que se celebra, de lo que se actualiza en la celebración. Como decíamos que en los sacramentos, perdón, son signos de la salvación que la iglesia, que Jesús comunica a la iglesia. Entonces el símbolo está significando más o menos los hechos, los gestos, todo lo que se pone en ejercicio para hacer comprender, para hacer vivir al fiel cristiano lo que está celebrando y lo que significa en la vida, en su camino de encuentro con Cristo, ¿no? Ese lo que yo entendía para hacer la resonancia, la diferencia entre símbolo y signo. No tanto es diferencia en complementariedad entre las dos realidades, las dos cosas. Muy bien. Y hay un elemento muy importante. Fíjense que la teología, la concepción simbólica un poco de la teología, tiene una muy especial concreción en la sacramentología. ¿Pero por qué? Porque probablemente la sacramentología es, como también en la liturgia, evidentemente, está llena de acontecimientos simbólicos que a través de signos visibles manifiestan, digamos, a todos sus miembros una enseñanza, manifiestan y postulan también una realidad. Y fíjense que todo eso es tan hermoso y tan profundo que tristemente a través del tiempo y por la propia racionalidad del hombre y por su muchas veces poca capacidad de discernimiento, bueno, se han perdido a través del tiempo. Uno de esos elementos, la paz, el significado de la paz en el momento de la Eucaristía, es decir, cuando realmente entre los cristianos nos damos la paz, estamos pues asumiendo el perdón, estamos asumiendo la reconciliación, estamos asumiendo el compromiso que representa realmente la paz. Y fíjense que dentro incluso de los seminarios muchas veces yo he observado pues la rochela con que a veces nos damos el saludo de la paz, o la superficialidad con que muchas veces viene dada, bueno, como que dándote la paz y justamente a veces nos toca darle la paz al que nos da una puñalada
o el que habla mal de nosotros o que definitivamente no tiene una relación, digamos, madura, adulta y consona como dos buenos hermanos dentro de la misma fe. Entonces, bueno, eso que pasa en el matrimonio con la presencia del color blanco de una novia que no representa para nada ni la pureza, ni la entrega generosa, ni una experiencia extraordinaria, digamos, de entrega incondicional a una persona. Bueno, también se vislumbra también dentro de nuestra propia realidad. Pues la gente se ríe cuando yo les digo que muchos de las novias deberían llevar en el altar pues el color negro dentro de sus vestidos, porque no representan ni la pureza, ni la generosidad, ni la entrega, ni la virginidad, ni nada que se le parezca. Pero déjenme decirle también, muchos también de nosotros no son o no seríamos dignos ni siquiera tampoco de usar la sotana cuando somos verdaderamente o pudiésemos ser unos amponos o unos inmorales en nuestra vida particular. Y eso verdaderamente nos debe llevar como a una reflexión un poco más seria. Yo realmente le doy significado a esos signos visibles que representan y que manifiestan unos símbolos que transmiten una enseñanza. Eso creo que es interesante profundizarlo un poco. Yo creo que el contenido más importante de esta unidad es cómo lograr verdaderamente que eso que yo experimento y que yo vivo realmente es fruto de algo que interiormente llevo. Y hablo un poco de esto, hablo del cíngulo, hablo del ejercicio de todo lo que representan aquellos signos visibles que suelo realizar, especialmente en la liturgia o en la celebración de los sacramentos, que de alguna manera la gente también lo pueda entender. Y eso es algo importantísimo. Probablemente uno de los elementos que más han estado, digamos, en grandes dificultades. Y fíjense que la teología bíblica trata siempre de rescatar a través de esta simbología, trata de rescatar las enseñanzas esenciales que Jesús quiso transmitir un poco a través de su vida pública y a través de todos sus mensajes. Y eso es un elemento sin duda importante, es decir, cómo rescatar la esencia de una realidad que muchas veces no comunica nada, porque somos los primeros que entorpecemos o, digamos, de manera irrisoria e irresponsable, no llevamos a feliz término. Y eso verdaderamente deja mucho que desear. Entonces, para nosotros es importante valorar el sentido, por ejemplo, de la reconciliación, de la paz, que no es darse simplemente una mirada, y sobre todo en estos tiempos que son mucho peores porque el tema de la pandemia, donde no nos podemos tocar, donde no nos podemos abrazar, donde no podemos de alguna manera manifestar de manera cercana, digamos, nuestros sentimientos, nuestras realidades por todo lo que hemos estado viviendo. Bueno, pero para la iglesia es, digamos, un gran desafío, y especialmente en la celebración de los sacramentos, que realmente comunique un mensaje que sea entendible. Y esa es la centralidad de esta materia. Así, ¿cómo yo puedo lograr que realmente el que participa de los sacramentos pueda ser o pueda entender realmente lo que está asumiendo o recibiendo? Y eso es un elemento fundamental. Bueno, yo recuerdo que cuando a mí me bautizaron a los 2 meses, hace un bojote de años, hace 54 años, bueno, a los muchachitos le ponían sal en la boca y el niño pegaba aquel brinco cuando apenas saboreaba la sal. Eso, gracias a Dios, dentro de la liturgia, pues lo quitaron. Pero, ¿qué representa, por ejemplo, el agua? ¿Qué representa el cirio encendido? ¿Qué representa las vestiduras blancas? ¿Qué representa el óleo de los catecúmenos que te ungen en el pecho? Y luego el crisma en la coronilla. Bueno,
todas esas representaciones nos debe llevar realmente a acrecentar una vida consolidada en Dios y que comunican definitivamente un gran y hermoso mensaje. Por eso que es importante no asumirlo como un juego. Los sacramentos son un espacio maravilloso para santificarnos, pero evidentemente no nos santificamos solamente a punta de misas. Realmente la gente aprecia que el sacerdote celebre la Eucaristía y que celebre los sacramentos, pero a veces la gente pareciera que apreciara todavía mucho más cuando el sacerdote se hace solidario y especialmente lo acompaña, le aconseja y lo ayuda en una determinada situación. Entonces, ¿dónde se realiza verdaderamente la acción sacramental o dónde se completa? En el apostolado, definitivamente. Por eso yo les hablo que la teología sacramental tiene interconexiones, tiene puentes que no se pueden interrumpir, y lo tiene con la teología pastoral, lo tiene con el derecho canónico, lo tiene con la cristología, lo tiene con la eclesiología, lo tiene con la escatología. Bueno, porque definitivamente la sacramentalidad de la propia iglesia exige verdaderamente no desvincularse de ninguna de estas áreas, porque definitivamente es donde se concretiza y se palpa realmente la experiencia de esa vivencia. Entonces es un elemento importantísimo. ¿Qué les voy a recomendar un poco en esta clase? Las lecturas están un poquito pobres, definitivamente. Quiero que me traigan por escrito, me lo traen para el próximo jueves, el concepto de signo, el concepto de símbolo escrito, por favor. Además me van a traer pues las preguntas que inicialmente solía hacer, pues en qué medida el sacramento es un signo, en qué medida el sacramento es un signo. Además, me gustaría saber en qué consiste la dimensión trascendente del signo sacramental. Repito, en qué consiste la dimensión trascendente del signo sacramental. Bueno, un poco para tener, digamos, claridad de lo que realmente deberíamos saber para esta unidad. Y por otro lado, también sería interesante que nosotros tuviésemos como muy claro cuáles son los signos visibles de cada uno de los sacramentos. ¿Cuáles son esos signos visibles? ¿Cuáles son esos símbolos que representan cada uno de estos signos? Bueno, porque definitivamente si yo te pregunto el de la unción de los enfermos, entonces los signos visibles, bueno, entonces tú me tienes que hablar de la imposición de manos, pues también, evidentemente, y de los óleos de los enfermos, pero también me tienes que decir qué significado tiene eso. Bueno, darle el pasaporte a la vida eterna, pues evidentemente que no. Fíjense que la unción de los enfermos, hasta hace 30, 40, 50 años, se llamaba la extrema unción, y la iglesia le quitó ese nombre y lo llama unción de los enfermos. ¿Para qué sirve? Bueno, para devolver la salud al enfermo, para devolverle la paz, la serenidad y la tranquilidad que tanto necesita. Ese es el propósito del sacramento de la unción de los enfermos. Igualmente el de la Eucaristía, igualmente el de la reconciliación, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros debemos tener muy claro, y fíjense que en esto hay mucha inmadurez. Yo percibo especialmente en el clero, en algunas oportunidades, como que falta todavía mucho más preparación y empezar como a hurgar en un poco más de contenido en lo que celebramos y vivimos. Y a veces lo que comunicamos es muy pobre, porque no tiene la preparación ni el asidero que debería tener pues para comunicar realmente lo que nosotros indignamente estamos llamados a comunicar. Y digo indignamente porque, bueno, definitivamente cuando usted se sienta en un confesionario y él le toca confesar a una persona que viene a pedir perdón a Dios,
bueno, la actitud de misericordia, de respeto, de responsabilidad, de amor al prójimo, pues debe prevalecer. Pero tenemos que tener siempre una actitud de profunda preparación que nos permita verdaderamente responder de manera acertada y no pifiar en el intento de una manipulación que muchas veces pudiese estar presente fruto o a consecuencia de la propia ignorancia o de la escasa formación de este, digamos, de este clero. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Yo quisiera invitarlos pues para que profundicemos un poco sobre esto y empecemos también ya definitivamente a empezar el tema de la fiesta, que sería prácticamente la unidad número 4. Bueno, ¿por qué estamos viendo primero el símbolo, después vamos a ver la fiesta y después es que vamos a empezar a ver la naturaleza de los sacramentos? Bueno, porque definitivamente hay que empezar sobre las bases fundamentales conceptuales que rigen un poco en este hecho religioso, y definitivamente hay que tener claro y distinguir claramente qué es un signo y qué es un símbolo, porque después cuando vayamos a hablar de los sacramentos de iniciación y le empiece yo a hablar de la materia, lo primero que le voy a decir, ¿cuál es la materia y la forma del sacramento del bautismo? Pues si usted no sabe lo que es la materia y no sabe qué es la forma, si no me lo sabe definir filosóficamente, entonces no va a tener ningún sentido. Nos vamos a volver realmente un 8. Y yo he tenido sacerdotes, tristemente, que después de 10 o 15 años, le pregunto, ¿y cuál es la forma del sacramento de la reconciliación? Y algunos pifean, se les olvida. Entonces, este tipo de cosas, pues no solamente no se pueden olvidar, sino muy especialmente se deben profundizar para conocer de verdad la eficacia que tienen los sacramentos. ¿A dónde queremos llegar con todo este curso? Bueno, que nosotros entendamos la importancia que tiene conocer muy bien el tema de los sacramentos. Y definitivamente aquí vale mucho todo lo que hemos estudiado de San Agustín, de Santo Tomás, porque definitivamente ellos fueron como los artífices que ensamblaron de alguna manera, de manera completa, la teología sacramental. Y yo se los decía en la clase pasada, creo recordar, que fíjense, la misa como nosotros la entendemos hoy, miren, eso es del siglo XII. Antes del siglo, en el siglo IV, en el siglo II, la misa no se celebraba como se celebra ahorita, con todas estas rúbricas, y no se celebraba con una monición de entrada, con una lectura del Antiguo Testamento, el Salmo, la segunda lectura, el Evangelio, el canto interleccional, claro que no. Y las palabras de consagración, pues en algún momento seguramente fueron como cada quien las adaptaba o las recordaba como pudiese, pero era un banquete, era como una comida. Miren, Pedro, Gregory, Andrew, Eduardo, te invito a comer esta noche en mi casa y vamos a tener una celebración. Y eso era la misa, pues, ¿no? Entonces se compartía, se comía, se leía algún texto sagrado, se ayudaban a las personas más necesitadas. De repente Pedro decía, bueno, en mi casa hay una señora que acaba de ser, que enviudó y tenemos que ayudarle. Y entonces Eduardo Parra dice, bueno, toma, llévale unos cuantos pedazos de pan y llévale también una mantequilla. Y esa era la manera como se celebraba. Y después, por otro lado, dentro de la propia iglesia surgieron miles de posiciones. Yo no sé si ustedes han visto ya la patrística y patrología, o sea, los textos de los padres, se han estudiado también los mismos padres, cómo dentro de esa iglesia naciente, pues surgen, pues, digamos, todo aquello que va contra los principios dogmáticos, las herejías, que fueron de alguna manera generando una terrible confusión. Y entonces, bueno, pero en el bautismo al principio tenían la disyuntiva de que si era al principio de la vida
o era al final. Y entonces uno decía, pero es que Jesús se bautizó en el Jordán ya viejo, ya justamente cuando tenía 30 años. Y Juan el Bautista predicaba un bautismo de conversión, el del Señor es del Espíritu Santo, pero era con personas adultas, no con niños. Ese fue el bautismo que recibieron prácticamente los apóstoles. Entonces nosotros tenemos que imitar a los apóstoles y por tanto tenemos que propiciar el catecumenado. Y entonces el catecumenado duraba 27, 28 años, 14 años, y unos decían, bueno, eso es mucho, eso no es poco, es que el bautismo representa la entrada del hombre nuevo, aquella teología paulina que nosotros hemos podido estudiar. ¿Y qué pasa al final? Bueno, y como voy a ser un hombre nuevo, yo tengo que tratar de confesarme al final de mis días para no pecar mucho, pues para poder después entrar en el reino de los cielos. Y luego, cómo esa orientación va a ir cambiando y paulatinamente va produciéndose grandes disputas donde se determina que no, que la fe del niño se puede sustentar en la fe de los padres y de los padrinos que se comprometen realmente a vivir una vida comprometida de fe. Eso mismo pasa, o es lo que la iglesia más o menos trata como de argumentar cuando alguien la quiere atacar sobre el tema de por qué los clérigos se tardan 10, 12, 14 años de formación y el sacramento del matrimonio con un fin de semana en una charla prematrimonial ya queda prácticamente, digamos, preparado para entrar al sacramento del matrimonio. Entonces, ahí hay como una especie de justificación que representa definitivamente un compromiso de parte de la iglesia, que es el acompañamiento siempre de la familia, y la familia como principal espacio e iglesia doméstica donde existe ese gran compromiso, digamos, de formación y de acompañamiento. Entonces, por eso, si nosotros no tenemos una distinción clara de lo que representa los signos, los símbolos, el significado de la fiesta, es decir, entonces nos vamos a reír de todo. Miren, yo recuerdo, y con esto ya termino, yo recuerdo siendo yo párroco en Petare, pues hubo una misa solemne, muy hermosa, que se quiso hacer por el aniversario del pueblo. Y bueno, yo presido la Eucaristía y vienen pues dentro de la misa pues los vasallos del sol. Yo no sé si ustedes los han escuchado, pero eso es patrimonio cultural de Venezuela, del estado Miranda, pero además para mí una de las agrupaciones más hermosas que he podido ver desde el punto de vista del folclore a nivel mundial, digna de cualquier realmente representación. Y mucha gente se reía porque ellos entraban con unos disfraces gigantes y dando como con unos tambores, con una ambientación increíble donde bailaban, etcétera, etcétera. Y mucha gente se reía. La gente le parecía eso como que alguno llegó a decir a alguien del clero, pero qué horror, ¿cómo van a meter eso en esta misa? Pero no, cuando hay un estudio serio, ¿verdad? Y un estudio profundo del folclore, eso se llama encarnación del evangelio en la propia cultura. Entonces uno va en un país de África y ve que en una misa la gente baila y la gente empieza a pegar brincos, etcétera, etcétera. Eso forma parte de su cultura y eso no puede ser motivo de risa, sino de aprendizaje y especialmente de encuentro intercultural. El hecho de que tú seas de una cultura diferente, eso no significa que vayas a atropellar o te vayas a burlar de una cultura diferente a la tuya. Y qué bueno que acá tenemos a Andrew, tenemos a Rabarizón y tenemos, no sé si hay algún otro que se me puede escapar, que bueno, que forman parte de una cultura donde la simbología, donde los símbolos, los signos y digamos, el sentido de la fiesta tiene una gran repercusión, digamos, en la vida del hombre. Entonces, eso es
un elemento muy importante. Pero tampoco caer en la otra disyuntiva. Así como hablé de esa vez y me pareció hermosísimo, me pareció bellísimo y lo disfruté enormemente, también en otra parroquia pues llegaron unos bailarines con unas mallas que se les transparentaba a los hombres prácticamente sus genitales, y entonces todos muy amanerados, bailando en el centro de la misa, pegando brincos, pegando gritos, definitivamente, además muy mal preparado. Bueno, eso generó burla, risa dentro de la propia. A mí lo que me provocó más bien fue mucha tristeza, porque definitivamente el acto sagrado, si se le quiere dar profundidad, porque es una fiesta, porque es un banquete, porque es una celebración, bueno, pero tampoco caer realmente en un acto bochornoso donde se perjudique un poco la oportunidad de reencontrar. Entonces, eso es un elemento importante. Ya les acabo de decir entonces, en la próxima lección que vamos a tener, Dios mediante, el próximo jueves, vamos a tratar el tema de la fiesta, y el día viernes ya pasamos, Dios mediante, al tema de la naturaleza teológica de los sacramentos. Y ahí empezamos a hablar propiamente de la materia. Entonces allí vamos a tener que estudiar un poco más en profundidad. Especialmente agradezco a las personas que han hecho consultas de algunas revistas que definitivamente deban consultar, y no se queden con los 4 libros o 5 libros que yo les he podido digitalizar. Esta semana me comprometo a traerles pues más. Miren, antes de terminar, quisiera recomendarles este libro que habla del pontificado del Papa Francisco. A mi juicio, uno de los mejores y más hermosos libros. Está en español, parte de estos textos, y otros en inglés. Se llama Caminando con el Papa Francisco, Raíces y Retos, de Alfredo Domagosa y Sixto García, que son los editores. Y esto lo patrocina el Instituto Jesuita Pedro Arrupe, Ediciones Universal. Si quieren leer un libro interesante, profundo, serio, que verdaderamente pueda conocer un poco el pontificado del Papa Francisco, se lo recomiendo. Porque aquí habla un poco de todo lo que estamos abordando en esta materia. Porque ¿Cómo es el nombre, padre? Disculpe, es que ese está en inglés, creo. Eso no es en inglés. Eso es en perfecto. Gracias, padre. Se llama Caminando con el Papa Francisco, Raíces y Retos. Los autores editores son, porque son muchos autores, es Alfredo Romagosa y Sixto García. Lo de aquí abajo sí está en inglés, esto sí, pero es lo mismo, pues, ¿no? Journeying with Paul, Francis, Rocks and Challenges. Aquí está. Y entonces, Caminando con el Papa Francisco, Raíces y Retos. Un libro excelente. Y ahora estoy leyendo esta maravilla de libro, que es muy, pero muy bueno. Ojalá que lo puedan leer. Yo voy a tratar de digitalizarlo y se los voy a hacer llegar, pero por favor no lo expandan, porque eso puede ser un acto de pillería, pues. O sea, yo no tengo autorización para digitalizar nada. Es de Javier Meloni, Meloni con doble L. Javier Meloni es sacerdote jesuita de España, es antropólogo, teólogo, fenomenólogo de la religión, y ha hecho varias inmersiones en la India, y de alguna manera él tiene pues algunos estudios muy interesantes sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio. Se llama Hacia un tiempo de síntesis. Mire, el que realmente quiere conocer un poco la realidad que estamos viviendo en el mundo, y especialmente lo que deberíamos hacer dentro de la propia iglesia, pues vale la pena este libro. Este libro requiere pausa, es muy profundo, no es un libro fácil, pero es realmente una joya literaria. Y por último, yo quisiera recomendarles en el curso, porque se los voy a preguntar a cada rato, esta cosa que está aquí,
que se llama Fratelli Tutti, que ya ustedes saben, es la última encíclica del Papa Francisco, donde habla sobre la fraternidad y la amistad social. Entonces, les voy a preguntar si en esta encíclica hay de alguna manera alguna incidencia con el tema de los sacramentos. ¿Qué significa? Esta encíclica realmente es una belleza. Bueno, hay que leer muchísimo, muchachos, y yo me doy cuenta de la calidad de exposición que están teniendo. Ayer estuvo mejor que hoy. El próximo jueves y el próximo viernes quiero que le suban un poco de volumen al estudio. Quiero que elevemos un poquito el nivel. Entonces, porque de esta materia estaré siempre preguntando sobre conceptos. Eso es la dogmática. Entonces, ¿qué es tal cosa? Entonces, tenemos una pésima costumbre, que cuando yo pregunto qué es algo, la gente me lo describe. Y entonces yo capciosamente le digo, no me debes describir, me debes conceptualizar. Y es un poco parte de lo que tratará esta materia. Pero bueno, gracias por haber participado, se les aprecia, me siento muy contento. Lo único que me desagrada es que son muchísimos alumnos y definitivamente el tema del Santa Rosa me preocupa porque son muchos todos en una sola cámara y deberían estar cada uno al menos en su cámara porque ya de por sí las clases online tienen una deficiencia y esa deficiencia es un poco el tema comunicacional, el internet y todas las dificultades que esto acarrea. Pero muchachos, hay que leer muchísimo porque definitivamente si no se logra el objetivo, pueden quedarse con la materia. Entonces, hay que leer y bastante. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia y les deseo a todos feliz fin de semana hasta el próximo. Por aquí. Adelante. Dice con respecto a la sugerencia. No te oigo. Así, ¿me escucha? A ver. Con dificultad, pero te escucho. Bueno, tenemos problemas con el internet. Sí. Temprano, cuando surgió una duda entre nosotros, usted decía que no las podía responder porque estaba grabando la clase. Y bueno, no hay diferencia cuando usted nos pregunta a nosotros y cuando nosotros le preguntamos a usted, porque sus preguntas también quedan grabadas y nuestra respuesta. Entonces la sugerencia es que nuestras preguntas sean respondidas al momento, porque al final de la clase, pues se va la idea y quedamos con la interrogante. Eso más que todo con la sugerencia. Te voy a explicar algo. Cuando tú tienes el derecho a palabra, cuando tú tienes derecho a palabra, la puedes hacer. El problema es que aquí son muchísimos alumnos. Y el problema es que si nosotros, les voy a poner un ejemplo. Yo estoy ahorita en una fase de ensayo. Yo ahorita te estoy viendo la cara, pero después que tú pierdes de alguna manera el control de la cámara, yo ya no sé si tú te estás riendo, si estás comiendo, si estás yendo al baño, porque no sé si estás en clase. Y eso es una de las deficiencias de vía online. Entonces, trato en la medida de la posibilidad de lo que ustedes están haciendo no es realmente lo ideal. Es decir, yo veo dos caras, pero la tuya no la veo. Entonces, yo no estoy al fin y al cabo de saber, por ejemplo, Eduardo Parra, si se mueve, yo inmediatamente me doy cuenta. Si tú te mueves, yo no me doy cuenta. Entonces, esa es una deficiencia que yo tengo que, de alguna manera, asumir. Por otro lado, te imaginas que hayan 31 preguntas. Yo lo que te sugiero, ¿cómo es que te llamas tú? Adolfo. Adolfo, yo lo que te sugiero, escríbela. Y yo con mucho gusto te la respondo sin ningún problema. Pero si yo estoy exponiendo y me interrumpes para hacer la pregunta, definitivamente a veces me cuesta como agarrar el hilo. Pues, o sea, imagínate que cada 10 líneas o cada 5 minutos me estén haciendo preguntas. Es un problema. O sea, lo digo, trato de ser de alguna manera un facilitador en la medida de mis posibilidades. ¿Ok? ¿Tienes alguna pregunta?
otra cosa es que en cuanto a que nosotros nos podamos conectar cada uno desde su computadora, pues es una dificultad, porque el seminario nos propone que estemos en grupo, porque aquí somos 53 personas que también tienen clases online y tenemos mucha inconveniencia con el internet. No, yo lo entiendo. Por eso se nos cae. Yo eso lo entiendo. Y, bueno, yo lo entiendo porque yo que estoy solo y tengo un internet, digamos, de estos que son satelitales, tengo dificultades. Me imagino en el caso de ustedes, definitivamente debe ser un problema grande. Pero lo que quiero es que trates también de entender la posición que yo tengo. Es decir, yo, por ejemplo, evaluar al Santa Rosa es un tema. Y es un tema porque no los logro ver. De repente deberían poner la cámara donde se pueda visualizar un poco mejor. Y para eso, pues, se puede, qué sé yo, utilizar alguna herramienta, algún instrumento que les permita a todos poderlos ver. El televisor, por ejemplo, ¿no? Donde ustedes vean, y no a través de una pantalla pequeña. No lo sé. ¿Alguna otra pregunta? Profe. Hola. ¿Quién habla? No, graba, no. Se cayó la conexión. Disculpe. Aló, aló, aló. Ajá, se cayó la conexión. No, aquí estoy, no sé si me escuchan. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que se le quedó. Listo, padre, gracias. Era eso. Bueno, los espero entonces con el tema del trabajo. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz fin de semana. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Ay, no.